las relaciones, quién tiene los datos del paciente, todo ese soporte administrativo. Quién tiene las historias clínicas, quién las guarda, quién las forma, o sea, pone todas las hojas de las historias. Entonces en la emergencia también tenemos que tener presente que hay pues un soporte administrativo. El médico no puede en ese momento dedicarse a averiguar los familiares del paciente, si es que hay un familiar, ¿no? De dónde vive, de dónde viene, bueno, de dónde viene si es parte de nuestro examen general, ¿no? Pero de todas maneras, el plasmar en permisos, todas esas cosas, tiene que haber un soporte administrativo y nosotros, como parte de estos protocolos de emergencia, tenemos que establecer, y no nos debemos olvidar de que estas tareas también se tienen que ejecutar. Esto significa que ya estamos viendo que siempre necesitamos el apoyo de otros técnicos o profesionales. Por lo tanto, volvemos a otro de los grandes principios que hemos señalado, ¿no? Que la atención, especialmente en RCP, es trabajo de un equipo. Eso es lo fundamental, ¿no? Y también tenemos que plantear cómo hacer la gestión de la demanda de los servicios. Tenemos que hacer nuestro perfil epidemiológico. ¿Conocen el perfil epidemiológico? Han hecho epidemiología, supongo, ¿no? Entonces tenemos que establecer al sitio que vamos cómo es el perfil epidemiológico, qué enfermedades son más frecuentes. Lógicamente, si estamos en un hospital de atención de partos exclusivamente, la demanda va a ser partos, no hay nada que hacer. No nos vamos a preparar, por ejemplo, en un hospital ginecológico para atender fracturas de huesos, ¿no es cierto? Tenemos que prepararnos desde el punto de vista de cómo gestionamos esa demanda del paciente, de los pacientes, cómo nos preparamos para atender ese tipo de demanda. En el caso, por ejemplo, les pongo un ejemplo que es un ejemplo real. En una de las intenciones de buenos aciertos del Seguro Social siempre pone y hace difusión de la cartera de servicios. Ustedes habrán visto en algunos centros del seguro, ahí dice cartera de servicios, ¿no? Y señala todos los servicios que se dan, ¿no? En ellos el servicio de emergencia, evidentemente, y otros más todavía, ¿no? Y también tenemos que ver con la organización de recursos en el sistema en los centros de emergencia y urgencia, ¿no? Ahora hemos dividido desde el punto de vista médico en emergencias y en urgencias. La diferencia, la diferencia está en que la emergencia compromete la vida en ese instante. No hay más, no hay más. Compromiso de la vida, compromiso de los signos vitales que pueden llevar a la muerte en esos momentos. La urgencia es algo más crónico, es algo más moderado que nos permite no dar atención de emergencia, sino dar una atención médica convencional por consultorio externo. Esa es la gran diferencia que hay. También se agrega otra tipología, que son las unidades de cuidados intensivos. Las unidades de cuidados intensivos también son una emergencia, pero es una emergencia que, bueno, quizás la diferencia podríamos señalar que el paciente ya viene con la vida comprometida, ¿no? Por eso de inmediato recurrimos a la unidad de emergencia para separarla de las unidades de emergencia tradicionales y convencionales. Entonces nosotros tenemos que organizar los recursos. Necesito un médico, 2 médicos, necesito 3 enfermeras, 4 técnicos, necesito una ambulancia y tenemos que organizar en la medida que nos toque esa responsabilidad. O sea, la emergencia, aún en la misma emergencia, como el caso del RCP, si es extrahospitalaria, tenemos que organizarnos como equipo en el lugar de los hechos.
donde se dé en la parada cardíaca, cardiorrespiratoria. Si es una iglesia, si es un mall, si es un banco, no solo no los vamos a poder salir adelante. Entonces tenemos que buscar y organizar los recursos que tenemos alrededor. Eso es muy importante. Desde ahí ya vemos que la organización de los recursos, no solo en los centros de emergencia, sino también en los niveles extrahospitalarios, tenemos que hacer con los que están ahí, empezar. Porque la RCP debe de aplicarse de inmediato. No vamos a esperar a que venga el equipo de salud para que me ayuden y para poder empezar a dar el tratamiento. Es por eso que también en la medida que es la atención de emergencia, no se recomienda, se tiene que aplicar estos criterios como son el soporte administrativo, conocer las demandas de la población en que nos ha tocado servir y la organización de recursos. Por eso viene en salud, ustedes han escuchado que hay un departamento o una oficina de planificación, que debería ser una de las oficinas tan importantes como la misma atención médica, porque ellos planifican, aún por supuesto sin ser médicos, pero en la planificación siempre hay el asesoramiento médico para aplicar todos estos criterios y todos estos recursos. En cuanto a una definición también de una emergencia, es una situación de salud que requiere atención médica inmediata, porque, como hemos señalado, podría causar la muerte o secuelas graves si no se trata con rapidez. En una emergencia la rapidez es realmente una condición importante que la tenemos que aplicar. Estas situaciones a menudo requieren intervención médica de emergencia. Bueno, estas situaciones a menudo no están tan ciertas, ¿no? Siempre requieren una atención médica de emergencia. Ahí se tiene que actuar el médico, tiene que ser un médico que está debidamente preparado. Y la preparación médica, como ya todos ustedes saben, desde el momento que escogieron la carrera, no acaba nunca. Siempre estamos en constante revisión de todos nuestros conceptos. Bueno, en un departamento de emergencias, lógicamente, y tenemos que evaluar los signos vitales. Ya también ustedes conocen los signos vitales, y en este caso también se tornan muy, muy importantes. La Organización Mundial de la Salud, como siempre, está vigilante también de estas situaciones. Y ya señala que los signos vitales son mediciones objetivas de las funciones corporales más básicas. Eso lo han escuchado, lo conocen y lo saben bastante bien. ¿Qué indica el estado fisiológico del organismo? Entonces, los signos vitales pues nos van a indicar dónde está el problema que se nos está presentando. La Organización Mundial de la Salud no tiene una definición específica de signos vitales, pero es diferente a la que generalmente es aceptada en medicina. Pero bueno, ya en medicina, como hemos señalado al inicio y en todos los párrafos, los signos vitales son aquellas funciones que se encuentran dentro de un parámetro normal, que lo hemos podido comprobar después de ya pues millones de veces que se han tomado los signos vitales. En el caso más específico, ustedes saben que la presión arterial, si hacemos un poco de exquisición teórica, ¿cuántos millones de presiones arteriales habremos tomado?
todas esas se ha ido sacando los promedios y poder establecer cuál es lo normal. Claro que la presión que encontramos como normal está en relación con que el paciente en esos momentos no presenta ninguna patología en general. Entonces, los signos vitales se los define como mediciones que reflejan el funcionamiento fisiológico esencial. O sea, que con una evaluación que le llamamos triaje, podemos determinar que ese paciente está dentro de lo normal, ¿no? El caso del expresidente que está en la cárcel, que a nivel judicial está diciendo que se encuentra mal, que se encuentra ya al borde de la muerte, etcétera, etcétera, y le han tomado y el juzgado le contesta que está estable. Lo primero que han hecho es hacer una evaluación clínica bajo los signos vitales y encuentran pues que los signos vitales, para decir eso, deben estar normales. Claro que nosotros no tenemos la oportunidad de ir a tomar, ¿no? Pero ya oficialmente se dice que esté estable porque los signos vitales están dentro de la normalidad. Signos vitales son varios, bueno, muchos tampoco, no tanto, ¿no? Serán alrededor realmente de unos 20, de unos 18 por ahí, de los signos vitales que tienen que ser medidos en el organismo. Sin embargo, lógicamente hay unos que son más importantes que otros, ¿no? Eso tenemos que tomar en cuenta. Bueno, para insistir siempre que los signos vitales son las mediciones de las funciones corporales básicas que indican el estado de salud de una persona. Hay 5 signos vitales principales. Otros médicos pueden considerar 4 o 6, ¿no? Principales, no son los únicos, por si acaso. La temperatura corporal, el pulso, ya lo conocen muy bien, es decir, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, y el que ha tomado importancia últimamente por el COVID es la saturación de oxígeno, que siempre ha estado, ¿no? Pero que no era tan frecuente medirla ni tan grave por el hecho de que no había pues una pandemia que afectara el aparato respiratorio. Los signos vitales son cruciales para evaluar la salud de un individuo. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Detectar problemas para la salud, para detectar los problemas patológicos que se pueden presentar, unos que son bastante fáciles de poder diagnosticar, otros más complejos, ¿no? Y también para monitorizar la respuesta a los tratamientos, ¿no? Esto de monitorizar quiere decir hacer el seguimiento del caso, y el ejemplo más típico y más claro es la historia clínica. Ustedes saben, ya todos conocen una historia clínica. En la primera hoja es una hoja que está llena de diagramas, de curvas, de notas, ¿no? Que son las evoluciones que hacen nuestras compañeras enfermeras, anotando los signos principales de ahí, como son temperatura, presión arterial, ¿no? Pulso, y bueno, algunas veces saturación o algunas veces otro signo vital que indica el médico específicamente. Entonces ahí ya tenemos siempre un diagrama, y eso lo hacen 3 o 4 veces al día y hay que monitorizar. Para ver la respuesta del tratamiento. Si la fiebre no cae a pesar de utilizar antibióticos, eso quiere decir, eso nos tiene que importar, porque eso nos está indicando que el antibiótico no está actuando adecuadamente. Entonces tenemos que buscar otras alternativas médicas.
Los cambios en los signos vitales pueden indicar enfermedades, lógicamente, todo lo que hemos hablado, lesiones, por una lesión también los signos vitales comienzan a variar, o desequilibrios de tipo bioquímico u hormonal, ¿no? en el cuerpo humano. Entonces, hay tres parámetros importantes que tenemos que evaluar: enfermedades, lesiones o desequilibrio. Pero acá viene lo más importante. Es importante que los profesionales de salud sepan interpretar los signos vitales. No solamente tomar y quedarnos en que sí está normal, sí pues la presión está aumentada, sí pues el pulso está muy lento, sino que interpretar los signos vitales para la toma de decisiones más adecuadas posibles. Entonces, como habíamos hablado siempre en una primera clase, la toma de decisiones es un parámetro que el médico lo debe tener siempre presente. Entonces, acá viene la interpretación de los signos vitales, y eso ya es un trabajito más complejo, más complicado, más importante, pero tenemos que estar preparados para poder interpretar esto. Y eso se hace pues después de buenos tiempos de estudio, ¿no es cierto? Estudio, evaluación, práctica. Y como saben ustedes, pregrado, en eso nos estamos preocupando. Bueno, los signos vitales más importantes, tenemos la temperatura, que mide el calor del cuerpo humano, indicando si hay fiebre, temperatura alta, o hipertermia también que le llaman, o si hay temperatura baja, que es hipotermia. Se puede medir en la boca, el recto, axila o oído. Siempre más fidedigna es la temperatura de la boca, como ustedes ya saben. Y normalmente es de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Los que vayan alguna vez a estudiar a la cultura anglosajona y Europa manejan los grados Fahrenheit. En ese momento hay que hacer la conversión correspondiente. Para nosotros que en Latinoamérica manejamos los grados centígrados. El pulso es la frecuencia cardíaca. A estas alturas de frecuencia cardíaca, ustedes ya saben mucho más que yo mismo, ¿no? Mide la frecuencia que el corazón late por minuto. Pero como en emergencia más que todo es tiempo lo que necesitamos, normalmente se cuenta en un cuarto de segundo y se multiplica por 4, ¿no? Tiene muchas características: frecuencia, simetría, pulso regular, no puede ser un pulso irregular. Digamos, cuando se grafica, tiene que ver el tamaño de la gráfica, debe ser constante, en todo caso tiene que ser constante, regular, para términos normales, ¿no? Y lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto para los adultos. El pulso pues varía con la fiebre, el pulso varía también con la fuerza del corazón, muchos factores de variación. La frecuencia respiratoria, que también nos interesa bastante por el paro cardiorrespiratorio, mide cuántas veces se respira por minuto. Y se puede medir la elevación del pecho o contando el número de respiraciones, que deben de ser de 12 a 20 respiraciones por minuto para adultos. La presión arterial, lo mismo, es una característica del funcionamiento cardiovascular. En todo caso, mide la fuerza con que la sangre empuja contra las paredes de las arterias. Tiene que tener una fuerza bastante peculiar, porque ustedes saben que la sangre tiene que distribuirse a todo el corazón.
inclusive a las uñas, ¿no es cierto? Por medio de los capilares, arterias, arteriolas, más que todo, que son finos vasos sanguíneos que llevan la sangre. Hay zonas del organismo que son poco irrigadas, las uñas, por ejemplo, la pierna, bien claro, o sea, muslo, pierna y pie, la pierna, incluso la pierna, hay una poca irrigación. Y el valor normal de la presión es de 120,80 miligramos de hidrógeno para la sistólica y diastólica. Saben ustedes que ahí medimos dos tipos de presión. Y la óptima es entre 90 y 60. Varía también con la edad, fundamentalmente con los pacientes de la tercera edad bajan un poco la presión. Y la saturación de oxígeno, que todavía sigue en boga, que ya todos han tenido sus buenas experiencias en esta pandemia que se nos ha presentado, con los muchos factores y características que ustedes conocen muy bien, ¿no? La saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno que logra captar el organismo, que normalmente se mide en porcentajes, y el porcentaje normal es entre 95 y 100%. Generalmente la del 100% tiene que ver con un factor muy importante, la altitud donde reside el ser humano correspondiente, ¿no? Lógicamente, si ustedes suben al Himalaya, la presión también tienen que tener mucho cuidado, porque a menor cantidad de oxígeno que pueden recibir, la presión va bajando. Es lo que pasa con los deportistas, aquellos que han sido deportistas, que provienen de la costa, cuando se juegan un partido ya solo en Arequipa, que es una altura no muy fuerte, 2200 metros sobre el nivel del mar, pero ya un momento en que se hace ejercicio, ¿no? Se exige al organismo, la presión comienza a bajar por esta falta de oxígeno. Todo eso tenemos que evaluar. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Tenemos que estar un poco más sujetos a la hora, porque hay un grupo de prácticas hoy día que esta semana espero que se hayan normalizado todas las prácticas, ¿no? Hasta que ayer todavía me comunicaban que habían algunos cambios. No es frecuente, yo por lo menos estoy 3 años dictando el curso y es primera vez que hemos visto estas dificultades, ¿no? Bien, jóvenes, entonces